Ok. Ah, aquí tenemos un tema, no sé si nuevo, pero sí conocido por ustedes desde colegios, vamos a decirlo así, que es un polinomio. Ah, es una lista, si quieren verlo, donde los elementos, los términos son insertados cumpliendo ciertas reglas, ¿no? El polinomio a representar, fíjense, es el que tenemos en la gráfica. Ese tipo de polinomios son los que vamos a representar, obviamente en una variable. ¿Qué tenemos para el polinomio? Los métodos o operaciones, si lo vemos desde el punto de vista formal, son operaciones. Si lo vemos desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, pues serían los métodos, ¿no? ¿Qué hace el crear? Devuelve el polinomio cero, o sea que no tiene ningún término. Luego tenemos si el polinomio es cero, vale decir, devuelve verdadero o falso si P no tiene ningún término. El grado del polinomio, esto es muy importante. El grado del polinomio, ustedes saben bien que no tiene que ver nada con la cantidad de términos que tiene el polinomio, sino con aquel término que tiene el máximo exponente, si queremos verlo, ¿sí? Entonces, ese es el grado de un polinomio. Coeficiente. El coeficiente de un polinomio no está asociado a todo el polinomio, sino a un término específico. Eso quiere decir que si nosotros le enviamos un exponente al método coeficiente, nos tendrá que decir cuál es el coeficiente de aquel término que tenga ese exponente. Bueno, aquí sumar polinomios, restar polinomios y multiplicar polinomios es algo que ustedes ya por el nombre mismo pueden darse cuenta. Poner términos. Para colocar términos en nuestro TDA, solo necesitamos el coeficiente y el exponente. Si recibimos estos valores, seguramente que se va a modificar la estructura producto del coeficiente y el exponente que están llegando. Número de términos. ¿Cuántos términos tiene el polinomio? Este también es un elemento importante porque ustedes sabrán que en un polinomio no existen términos con el mismo exponente. No pueden haber. Luego tenemos exponentes. Nosotros decimos el término 1 y nos tendría que decir qué exponente tiene. El término 2 y nos tendría que decir cuál es su exponente. Finalmente tendríamos la especificación formal. Lo único que falta en la parte inferior son los axiomas referidos a el TDA polinomio. O lo presentamos así, o básicamente lo presentamos poniendo la clase polinomio, la definición de la clase. Ejemplo de uso. Ustedes están viendo aquí un polinomio y tendríamos que sacar la derivada de un polinomio. Observen que la derivada no es más que el coeficiente multiplicado por el exponente de cada término y decrementar el exponente de cada término. Esto ya ustedes lo tienen sabido porque ya han vencido cálculo 1, cálculo 2, así que no habría problema. El punto es cómo nosotros hacemos una aplicación que saque la derivada de un polinomio. Aquí está nuestro primer ejemplo. Lo que tendríamos que hacer es básicamente contar de 1 hasta la cantidad de términos que tiene el polinomio P, sea cual sea el polinomio, ¿sí? Vamos a hacer en este ejemplo el ejercicio. Entonces, I va a ser igual a 1, luego
P1 no tiene nada, si ustedes quieren verlo. Y acá vamos a tener EX, el exponente, y CO, el coeficiente. Ok, y empresa en 1, y va a contar de 1, para este ejemplo, de 1 a 2. ¿Sí? Este polinomio P tiene dos términos. EX, dice, va a ser al exponente del término I, que vale 1. ¿Y cuál es el exponente del término I? En este caso es 4. El primer término en este polinomio tiene un exponente 4. Ahí está. Luego dice, vamos a llamar al coeficiente y le enviamos 4. Entonces, él nos va a devolver el coeficiente 2. Finalmente dice, coloque en el polinomio P1, es otro polinomio, poner término, dice, coeficiente por exponente, 2 por 4, 8. Y también coloque, dice, el exponente menos 1. En resumidas cuentas nos está diciendo que aquí coloquemos, en P1 coloquemos 8 y aquí 3. Eso nos está pidiendo que haga. ¿Sí? Bueno, da la vuelta, fíjense que este es el ciclo, y ahora I vale 2. Eso quiere decir que ahora I vale 2. Si I vale 2, vuelve a ingresar. Saca exponente, que en este caso va a ser 2. Luego saca el coeficiente, que en este caso va a ser 3. Ahí va el 3. Y luego dice, en P1 coloque, dice, el término coeficiente por exponente. Vamos a verlo acá. Volvemos acá. Y ahí colocamos el otro término. Bueno, le vamos a colocar el más aquí. Y el otro término es 2 por 3, 6. Bueno, ya lo corregimos. Y el exponente sería 3. ¿Sí? 6x a la 3. Y se invirtió todo. Bueno, ya lo corregimos después, jóvenes, ustedes lo entienden. Luego, y vale 3, ya no entra en el ciclo repetitivo. ¿Y qué tenemos en P1? En P1 tenemos básicamente el polinomio, si ustedes quieren ver, la derivada del polinomio P. Ahora, si estuviéramos trabajando, o si tuviéramos que decir que P, derivada es un método de la clase polinomio, si tuviéramos que ponerlo ahí, entonces lo que nos faltaría es decir que P va a ser igual a P1. Obviamente para que se modifique la estructura. Y aquí, si fuera así, ya este objeto P1 no tendría que ser recibido como parámetro, sino que sería un objeto local en este método llamado derivada, dependiendo cómo se la plantee la pregunta. Si yo les pido en algún momento, elabore un procedimiento que determine la derivada de un polinomio P, entonces usted tranquilamente puede tener el polinomio P y una variable de entrada y salida que va a ser el resultado. O en su defecto, puede borrar, esto es muy importante porque es aquí donde falla, podría borrar esto y podría decir entonces que P es una variable, perdón, un objeto de tipo polinomio y que es paso de parámetro por
referencia. Entonces, todo lo que haga en P se modificaría. En este caso, P1 también pasaría a ser una variable objeto local del método derivado. Entonces, simplemente hago estas aclaraciones porque a veces yo en la pregunta digo, implemente el método de la clase polinomio. Cuando digo implemente el método, necesariamente les estoy diciendo que no tienen por qué recibir como parámetro polinomio, porque ya están trabajando, el polinomio es un atributo si quieren verlo de su clase. Si les pido que implementen un procedimiento X cualquiera, que invierta un polinomio o que sume un polinomio, con el solo hecho de decir procedimiento, ya yo les estoy diciendo de que no es un método de la clase polinomio. Por lo tanto, los polinomios que hagan falta para trabajar en ese algoritmo tendrán que ser recibidos como parámetros. Donde diga procedimiento, no estoy hablando de programación orientada a objetos. Y cuando diga implemente el método, sí estoy hablando de que ustedes tienen que modificar la clase. Bueno, acá vamos a ver la integral de un polinomio. A diferencia del anterior ejercicio, esta vez no voy a modificar la, ¿cómo les puedo decir? No voy a modificar los atributos de mi polinomio. Lo que sí voy a hacer es mostrar en pantalla la integral de un polinomio. Si ustedes ven, este es el polinomio. Por regla, lo que se hace es aplicar la integral a todo el polinomio. La propiedad de integral me permite separar o aplicar la integral a cada uno de los términos, y si aplicamos la integral a cada uno de los términos, las constantes de cada uno de los términos salen afuera. Fíjense, salieron afuera y solo queda integral de la variable elevada al exponente. Y básicamente, ¿qué se hace ahí? Ahí está, se vuelve a colocar el mismo coeficiente, si ustedes quieren verlo, lo que teníamos antes como coeficiente, y lo que incrementa es la variable X, su exponente se incrementa en 1. Si antes era 2, se pone en 3. Acá, si antes era 0, se pone en 1. Y se divide cada término, obviamente, entre esos exponentes, más, lo más importante, una constante C. ¿Ya? Así sería. O lo podríamos mostrar de esta forma. Ya eso es cómo mostrar. Vamos a ver cómo haríamos esto. Lo mismo para cada i de 1 hasta el número de términos. Este es el polinomio, acá lo estamos teniendo. I va a empezar en cuánto? En 1. X va a ser igual la primera vez a algo. O va a ser igual a algo. Y lo demás es pantalla. Vamos a ver. Si I vale 1, recupera el coeficiente del término 1. Perdón, el exponente. En este caso el exponente es 4. Luego recupera el coeficiente, que para este ejemplo sería 2. Y simplemente le digo mostrar. Si ustedes ven acá, le estoy diciendo mostrar entre paréntesis. Le estoy diciendo que muestre el coeficiente 2x. Lo vamos a copiar porque hasta que lo pille este. Ahí está, control C. Le estoy diciendo muestre esto. Bien. Ahí está. Listo, le dije muestre eso, coeficiente elevado y x más 1. X aquí está en 4.
Entonces aquí va a mostrar 5. Luego le estoy diciendo que muestre el paréntesis de cerrar y ponga división. Y debajo de eso muestre x más 1, vale decir 5 nuevamente. Y a continuación ponga el símbolo más. Eso es lo que ha hecho cuando y vale 1. Luego da la vuelta y se va a poner en 2. Y vuelve a ingresar. Exponente se va a poner entonces del término 2 en 2. Y coeficiente se va a poner en 3. Lo propio entonces acá vamos a tener que hacer lo mismo que se ha hecho acá. Copiar. O sea, mostrar si queremos verlo, pero ¿qué va a mostrar? En coeficiente va a mostrar el 3. En exponente, elevado sigue, en exponente va a mostrar exponente que vale 2 más 1 se pone 3. Dividido entre 3. Y como ya terminó el ciclo repetitivo, sale de ahí y al final va a mostrar básicamente más C. Entonces, si se fijan acá, tenemos la integral del polinomio que nos pidieron. Obviamente, aquí lo que está haciendo es desplegar en pantalla. Bueno, pero nosotros hemos usado el TDA polinomio simplemente mostrando o utilizando, si ustedes quieren ver sus operaciones, sin saber cómo están implementadas. Entonces, hoy vamos a ver 3 formas de implementación. Aquí dice, bueno, aquí hay 3, en realidad son 4, porque aquí vamos a colocar en realidad nosotros lo vamos a ver con simulación de memoria y ustedes lo van a terminar con puntero. Ok, son 4. Vamos por partes. La más fácil. La más fácil es que nosotros tengamos 2 vectores. Uno que tenga los coeficientes y otro que tenga los exponentes. Esos vectores van a tener una capacidad que ustedes podrán definir. Sin embargo, van a tener que tener una variable que vaya controlando cada dupla que vayan metiendo. Cuando digo dupla es coeficiente, exponente. Coeficiente, exponente es lo que vamos a guardar en nuestra estructura. Vamos por el constructor, que es lo único que tiene que hacer, colocar número de términos en 0. Hasta ahí no hay problema. Un segundito. Ya. Vamos a copiarnos esto para que les ayude mejor. Control C. Y vamos a ir a colocar términos en el polinomio. Luego volvemos. Ahí está. Poner término. Vamos a ejecutar esto. ¿Sí? Entonces, seguramente de algún lado vamos a decir poner término y le vamos a enviar un 3 y un 2. ¿Por qué le voy a enviar un 3 y un 2? Porque lo que yo estoy queriendo colocar o construir es este polinomio. Entonces le voy a enviar este de acá, un 3 y un 2.
¿Qué le envío? Le envío el coeficiente y le envío el exponente del término que quiero que se inserte en la estructura. Entonces, lo primero que se hace, acá vamos a poner, está llegando coef, que es 3, y exp, que es igual a 2. Eso es lo que está llegando. Entonces, lo primero que se hace es verificar si ese par de, o esa dupla hay en los vectores, acá. Bueno, de entrada sabemos que no hay nada. Entonces, lugar es igual a menos. Se supone entonces que aquí hay un algoritmo que va a verificar si existe la combinación 3-2 en, en los vectores. Si no existe, devuelve -1. ¿Qué quiere decir -1? Que no hay esa combinación, no hay ningún término que tenga ese exponente, porque no es tanto que busca el coeficiente, lo que busca es el exponente, si existe algún término que tenga ese exponente, el 2. Entonces, fíjense lo que hace ahora. Coeficiente, colocar en el vector coeficiente si es distinto de -1. En este caso no es. Directamente se viene aquí. Dice, como no hay nada, en la casilla 1, perdón, nt se va a poner en 1, acá está, en 1, y en la casilla 1 vas a colocar el 3, y en la casilla 2 vas a colocar el 2. Y ya estuvo insertado el primer término de nuestra estructura. Este nos dice que hay un término, este nos dice que es coeficiente 3, y el 2 nos dice que es de exponente 2. Está de más decirle que la primera línea es el vector coeficiente y la segunda línea es el vector exponente. Suponiendo que dijéramos que volvemos a llamar y le enviamos el mismo ejemplo, un 5,3. Entonces en coeficiente está llegando 5 y en exponente está llegando 3. Vamos a ir a buscar aquí, no hay ningún término con ese exponente 3, perfecto. Entonces el lugar es -1. Se viene acá y de nuevo dice, bueno, como no hay esa combinación, aquí se ponen 2 y en la casilla 2 de cada uno de los vectores colocamos el 5 acá y el 3 acá. Ya estuvo insertado entonces esa combinación. ¿Dónde surgen problemas? Bueno, ya acabamos de insertar este polinomio que ustedes están viendo acá. Ya está en nuestro TDA polinomio en la implementación, pero con 2 vectorcitos. ¿Qué pasa si ahora le digo -1 a la 2? Quiere decir entonces, gráficamente lo vamos a poner acá, que yo estoy queriendo hacer esto. Perdón. Un segundito, vamos a ver los campos. Ya. Algo así. Estoy queriendo colocar un -1. Ya lo puse mal, el menos lo puse al revés. Eso estoy queriendo hacer. Un -1x a la 2 más 3x a la 2. ¿Qué ocurre ahí? Eso no puede quedarse en un polinomio. Esto se tiene que simplificar ¿en cuánto? En 2x a la 2, ¿sí? Porque se realiza esta operación. Entonces, tiene que quedar un solo término con el exponente 2. Entonces, veamos qué ocurre
con nuestro algoritmo en esta situación. Va a recibir en coeficiente un -1, en exponente va a recibir un 2, y ahora vamos a ver qué pasa en lugar. Viene y busca si existe algún exponente con ese coeficiente. Evidentemente lo va a pillar en la posición 1, porque fíjense que este -1 todavía no lo hemos insertado. O si quieren verlo en el vector, ¿dónde va a pillar ese exponente? Justo en la posición 1. Entonces lugar se va a poner en 1. ¿Lugar es distinto de -1? Sí. Entonces dice, fíjense, este es el secreto. Vector coeficiente de la casilla 1 va a ser igual a vector coeficiente, lo que hay en la casilla 1, más coeficiente. Coeficiente de la parte superior. Había un 3, más el coeficiente -1 que está entrando, esto se pone en 2. ¿Sí? Se pone en 2 y luego dice, ¿quedó en 0 ese lugar? No, no quedó en 0. Entonces lo único que falta es nada, ya terminó, ya lo insertó. Se sale de aquí y fíjense, este polinomio quedaría en 2 2x al lado. Y se le quita este menos porque como era mayor el 3, así queda. Entonces ya se insertó el término -1x a la 2. Ahora aquí hay ciertas situaciones. ¿Qué pasaría si este valor de aquí se pone en 0? Que hubiéramos insertado el -3x2. Quiere decir que esto iba a quedar así. Un 0 iba a quedar. Y no puede quedar 0x a la 2. Entonces aquí dice, si el vector coeficiente en el lugar que se trabajó queda en 0, dice, desplace un elemento hacia la posición lugar. Quiere decir que aquí en el vector, este 5 y este 3 tiene que venirse al lugar de 1. O sea, todo lo que estaba aquí a continuación tiene que desplazarse hasta el lugar del 1, porque ahí es donde se puso en 0. Y ya no tiene que exponerse dos términos, sino solo uno, que es acá les estoy mostrando. Número de términos igual a número de términos. ¿Por qué? Porque no puede quedar en el polinomio este 0. Tiene que desaparecer. Entonces, fíjense, acá les estoy explicando que tienen que tener cuidado si el vector coeficiente se coloca en 0. Muy bien, ahora salgamos de acá, ya sabemos cómo insertar y volvamos a lo que nos interesa. Aquí vamos a colocar lo que hay. 3, 2, 5, 3 y número de términos aquí van a ser 2. Y nos vamos a llevar este ejemplo a la siguiente lámina. Aquí. Bueno, aquí lo primero es 0, dice. Bueno, un polinomio es 0 cuando no tiene término. Entonces lo único que yo voy a preguntar es si nt es igual a 0. Y si eso es verdad, retorno ese valor. Luego, el grado de un polinomio. El grado de un polinomio no es el exponente del primero, no. Básicamente es el máximo exponente de todos los términos que tiene el polinomio. En este caso sería 3, ¿cierto? El grado de este polinomio es 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Programación 1. Ir al vector exponente y buscar cuál es el elemento mayor de ese vector exponente, o sea, BE. Y voy a ir desde 1 hasta 2 y voy a buscar cuál es el mayor. Y este es un algoritmo de programa 1, fíjense. Máximo va a ser igual a lo que hay en la primera posición. Voy a pasear por todo el vector y voy a ver si alguno de los elementos es mayor que máximo.
Si alguno de ellos es mayor, máximo va a ser igual a ese elemento y voy a retornar ese valor. Por lo tanto, ya tengo el grado del polinomio. Coeficiente. Si me envían un exponente, yo tengo que ir a buscar cuál es el coeficiente. Entonces, suponiendo que me enviaran el exponente 3, lo primero que tengo que hacer es ¿qué cosa? Ir a buscar en el vector exponente si existe el valor 3. Y cuando lo encuentre, ¿qué tengo que hacer? Devolver ¿qué cosa? Lo que hay justo en esa misma posición que lo encontré. Y eso es lo que ustedes tienen acá, fíjense. Un for de 1 hasta la cantidad de términos y preguntar si el vector exponente es igual al exponente que el usuario me envía. Si así fuese, entonces retorno el vector coeficiente sub. No hay mucho drama. Es sencillísimo. Sigamos. Aquí ya vimos poder. Suma se lo dejo. Vamos a ver. Otra forma de implementar los polinomios es usando nuestro simulador. Y entonces, nuestro simulador aquí tiene una particularidad. Ahora voy a necesitar espacio de memoria para guardar el coeficiente, el exponente y el siguiente. Y también voy a necesitar la cantidad de términos que hay, ¿sí?, en el polinomio. Los métodos son los mismos que hemos visto anteriormente, porque no hay absolutamente nada, nada tendría que cambiar respecto de la implementación con vector. Veamos acá, nos vamos a copiar un polinomio, a ver, este de acá. Vamos a suponer que queremos armar este polinomio. Entonces, en algún momento yo tendría que decir, permítanme acá. Poner término. Enseguida lo ejecutamos, pero antes de eso, vamos a llamar al constructor. ¿Qué tendría que hacer el constructor? Sencillo, ptr poli, ponerlo en -1 y número de términos 0. No hay ningún término en el polinomio. ¿Ya? ¿Cómo saber si el polinomio es 0? Pregunto si nt igual a 0 y ya está. Entonces acá no hay nada que hacer con la simulación de la memoria. Aquí es donde tenemos que ver. Un minuto y ahora sí. Ahora veamos cómo va a funcionar esto aquí. Aquí le vamos a decir poner término y la primera llamada va a ser 3, 2. ¿Qué le estoy diciendo? Coloque el término 3x al cuadrado. ¿Qué se tiene que hacer? Buscar, dice, si hay algún nodo con ese exponente, al igual que en el vector. La diferencia es que ya no voy y busco en un vectorcito, sino en todos los nodos que hubieran. En este momento no hay nada, porque si ustedes miran, vamos a traer los atributos, los únicos atributos que tiene nuestra clase polinomio, pues son estos dos. ptr poli dice no hay nada y nt dice tampoco. Entonces no hay nada que ir a buscar. ¿Existe va a ser igual a nulo? Sí, no lo pilló. Bueno, si es nulo, entonces ¿qué hacemos? Aux va a ser igual a new espacio. Y aquí volvemos a toparnos con nuestro simulador de memoria. ¿Qué le voy a pedir a la memoria? Que me dé 3 espacios. Uno que se llame coef,
otro XP y otro siguiente. Y si la memoria me dio ese espacio, entonces esto es menos 1 y libre, en realidad aquí estaría en, un segundito, estaría en 4. Libre estaría en 4, ¿sí? Sí, señor. Libre se pone en 4, ya está. Eso significa entonces que la memoria, para que se entienda mejor, me ha dado un espacio, que es la dirección 1, así como lo ven. Eso es lo que me dio. Y si estamos haciendo la prueba de escritorio, significa también que aux tiene el valor de 1. La siguiente línea dice, aux es distinto de nulo, dice. Sí, es distinto de nulo, es 1. Entonces dice, ponga dato en el campo coeficiente a partir de la dirección aux, a partir de la dirección 1 en el campo coeficiente, coef. ¿Y cuánto vale coef? Para nosotros ha llegado en coef, ha llegado un 3 y en EXP ha llegado un 2, ¿sí? Esa es la llamada que hemos hecho. Entonces, el 3 se viene aquí. Ya lo pusimos. La siguiente dice, a partir de la dirección 1 en el campo exponente, coloque el exponente. Entonces colocamos el 2. Y la última dice, a partir de la dirección 1 en el campo siguiente, coloque lo que tiene PTR poli. Y PTR poli tiene menos 1. Menos 1. Finalmente dice, PTR poli va a ser igual a aux. ¿Cuánto vale aux? 1. Fíjense, este menos 1 se convierte en 1. Ahí está en 1. Y número de términos que antes era 0 se pone en 1. Por lo tanto, si lo vemos gráficamente, lo que ha ocurrido es que está apuntando este aquí. Dice, ahí está. Y ya terminó de ejecutarse eso. Coloquemos otro elemento más. Vamos a suponer si ahora se ejecuta otra vuelta a este, poner término y le enviamos un 5 y le enviamos un 3. Entonces, si se ejecuta eso, no hay nada. En coef 5, en exponentes 3 y además auxiliar no sé cuánto vale porque ahorita lo vamos a ver. Primero verificamos si existe algún término con ese exponente. ¿Cuál exponente? 3. Bueno, gráficamente miremos acá, no hay, ¿cierto? El que hay es 1 con 2. Por lo tanto, existe va a ser nulo. Si quieren lo pongo, que me olvidé hace un momento. Igual nulo. O menos 1 si quieren verlo, porque nosotros manejamos en nuestro simulador el nulo como menos 1. Entonces, ¿existe el nulo? Sí, es nulo. Pide espacio de memoria. Dice. Bueno, si pedimos espacio de memoria, aquí se me fue algo, perdón, jóvenes. Aquí hay un 3, aquí hay un 2 y aquí hay un menos 1, que es lo que ustedes muestran en la prueba. Bueno, pedimos espacio de memoria y ahora nos va a decir que nos va a dar uno para coef, otro para el exponente y otro para siguiente. Eso significa entonces que este 7 se va a convertir en menos 1 y este libre, que estaba en 4, se va a ir a 7. Ya estuvo. Aux se va a poner en ¿cuánto? En 4. Me dice 4. Eso significa entonces que la memoria me dio un espacio que se llama 4, o sea que está en la dirección 4 y que a partir de ahí yo puedo trabajar y hacer
lo que desee. AUX es distinto de nulo. Sí, AUX vale 4. Entonces dice, a partir de esa dirección, en el campo coef, coloque lo que le ha llegado, que en este caso es 5. Y luego haga lo propio para el exponente, 3. Y además, en el campo siguiente, coloque PTR poli. PTR poli, fíjense, vale 1. Ahí vamos a colocar el 1. Y finalmente, PTR poli se pone en AUX. AUX, ¿cuánto vale? 4. Este 1 se convierte en 4. Y número de términos, que era 1, se pone en 2. Ya está. Veamos lo que ha ocurrido gráficamente. Ahí está. Vamos a borrar todo esto y vamos a usar nuestro lapicito para dibujar. Este me dice, el primer término está allá, me dice. Y este de aquí me dice, el que sigue está aquí, me dice. Y este me dice, ya no hay más nada. Se acabó, me dice. Si lo queremos ver en nuestro vectorcito de la memoria, aquí hay un 5, aquí hay un 3 y aquí simplemente hay un 1. Ya estuvo. Ya hemos logrado insertar. ¿Sí? Bueno, que en los libros lo van a pillar más ordenadito porque en los libros normalmente se topan con esto. Desde el punto de vista ya de verlo mejor, los libros lo presentan así. PTR poli mira 4, este siguiente mira 1 y lo muestra ordenado. Pero es simplemente mostrarlo, porque si se fijan en la memoria del computador, no ha cambiado del lugar en el que está. ¿Sí? Aquí lo estamos mostrando un poquito más ordenado. El último ejemplo. ¿Qué pasa si insertamos, vamos a ponerle así, un -3, un -3 elevado a la 2, un -3 elevado a la 2? ¿Sí? Quiere decir que ya existe 3 elevado a la 2 y un -3 elevado a la 2 nos puede complicar. Tendría que desaparecer este elemento. Veamos cómo funciona el algoritmo. Lo primero que vamos a ver es que en coeficiente viene -3 y en exponente viene 2. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. ¿Existe una dirección con ese exponente? En este ejemplo, fíjense que existe una dirección con el exponente 2. ¿Cuál dirección es? La 1. Ahí está, lo están viendo ustedes. Ahí está el exponente 2. Ah, entonces existe, se pone en 1. Perfecto, existe ya no es nulo, se va a poner en 1. Y ahora aquí pregunta y dice, ¿existe igual a nulo? No, no es. Entonces se va a venir aquí abajo. Y aquí le va a decir poner dato, le dice. A partir de la dirección existe, que es 1. ¿Y qué va a colocar? Lo que haya en ese momento, fíjense, lo que haya en obtener dato a partir de esa dirección, en la zona de coeficiente, que es un 3, y súmele, dice, el nuevo coeficiente, que es -3. Resultado es que aquí se va a colocar el 0. Ahí está, se colocó el 0. Bien, pero ¿qué ocurre aquí? Si se colocó en 0, si esto, analizar se pone, si se colocó en 0 quiere decir que este 1 ya no tiene que mirar ahí. Este 1 tendría que hacer lo siguiente. Lo voy a explicar, pero no lo voy a resolver. Este 1, en vez de mirar aquí, ahora tendría que mirar al que sigue.
Posiblemente aquí hay más nodos, ¿sí? Toditos agarraditos de la mano. Este 1 tendría que mirar acá. Pero como no hay otro elemento, este 1 tendría que convertirse en menos 1. Y se acabó. Pero además de haber hecho eso, este debería desaparecer de acá, lo cual significa que estos 3 deberían volver a la memoria y libre, que estaba en 7, tendría que ponerse en 1. Vaya 1, a 2, a 3 y este menos 1 tendría que ponerse en 7. Todo ese análisis es aquí. Y ya estaría insertado el elemento. Siga. Ahora veamos acá lo otro. Cuando lo implementamos con lista. Acabamos de ver lista. Bueno, implementar con lista un polinomio es más fácil. Fíjense acá, este es el polinomio. 9x a la 7, 5x a la 1 y 4x a la 3. En la lista que tenemos, 9, 7, 5, 1, 4, 3. El primero es el coeficiente, el segundo exponente. Coeficiente, exponente, coeficiente, exponente. Esto es lo que el usuario va a ver y esta es la forma como está implementado. Un ejemplo, para crear el polinomio implementado con lista, se supone que el único atributo que tengo es pol de tipo lista. Y si tengo pol de tipo lista, lo único que voy a hacer es llamar al objeto pol y crearlo dentro de lo que es el constructor de polinomio. Bueno, no se los puse acá. Si quisieran insertar una idea, si quisieran poner términos, y esto es coef y esto es exponente, aquí ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente decir de la manera más sencilla, inserta. Si quieren, vamos a ver en la dirección del primero que voy a insertar el exponente. Luego voy a llamar de nuevo a inserta en la dirección del primero que voy a enviar. Pues, si hiciera eso y mi llamada es que le envié el 9 y el 7, lo que va a ocurrir es que va a insertar el 7 y luego el 9, antes sí. Pero obviamente esto no tiene los controles. Aquí yo tendría que verificar si no existe algún término con el grado 100. Entonces falta un algoritmo ahí que ustedes tienen que completar. ¿Ya? Esta es una de las tareas que tienen. Y aquí viene lo que tendrían que hacer para mañana o pasado. Ustedes lo tienen que tener para mañana porque lo puedo pedir mañana. Implementar los métodos pertenecientes a la clase polinomio. Mostrar. ¿Tiene que haber un método mostrar? Sí, tiene que haber un método. ¿Y cómo tiene que mostrar el polinomio? Así como lo estoy mostrando yo. Ejemplo. 3x, la gorrita y 2, para que no estén peleándose que el 2 más chiquito y el x más grande. Luego tienen que inventarse el método evaluar. ¿En qué consiste evaluar? Por ejemplo, a este polinomio. Si yo digo evalúen este polinomio cuando x vale 1, entonces 1 al cuadrado es 1 por 2, 2. 1 a la 1 es 1 por 5. El resultado, ¿cuánto sería aquí? 7, ¿no? En este ejemplo. Quiere decir reemplazar esta x por el 1.
entonces ustedes tienen que hacer este método llamado evaluar. Son dos métodos que tienen que aumentar. ¿Cuántos proyectos? Uno con simulación de memoria, otro con los dos vectores, otro con punteros y otro con la lista. Ya. Ahora fíjense lo que puede haber. Yo puedo, cuando les estoy diciendo crear un proyecto con lista, crear el proyecto polinomio cuyo atributo es pol de tipo lista, cuando yo les pregunte en el examen o en el laboratorio, yo podría decir, esa lista está implementada con puntero. O esa lista está implementada con simulación de memoria. ¿Sí? O esa lista está implementada con vectores. Yo decido cómo está implementada esta lista. Ahora ustedes dirán, entonces, pues, profesor, tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proyectos. No, no están así, joven. Ustedes hacen el proyecto con lista y si yo se los pido que la lista esté implementada con puntero, simplemente en la llamada, ustedes llaman a su clase de lista que está implementada con puntero y su proyecto tendría que funcionar. Si yo les pido con simulación de memoria, simplemente aquí en la llamada a su clase lista, llaman a la que está hecha con simulación de memoria y tendría que funcionar. No tendría que haber problema. ¿Sí? La entrada de datos cuando hagan estos menús, coeficiente grado, es lo único que ingresa. Y en caso de que haya que ponerse término, el dato que va a ser siempre entero. Nunca les voy a poner un valor real. ¿Preguntas? ¿Estamos bien entonces? Ok. Vamos a habilitar en este momento el tema que hemos avanzado. Además decirle, no he puesto transcribir nada, pero es obvio que ustedes lo tienen que hacer. Luego pondré. Ya tienen habilitado el tema que acabamos de avanzar con los ejemplos y demás cosas. Bueno, jóvenes, diga. Es 23 nomás. Es 23 nomás. No hay pena. No. Es 23, es obvio que el cero a la izquierda no va a tener valor, joven. ¿Ya? Ok. Muy importante, sí, en la tarea de ayer. Fíjense la línea, algunos me decían, profe, en vano nos hace hacer el proyecto, pero cuán interesante fue ver lo siguiente. Se supone que ustedes hicieron un proyecto con un menú, pero hermoso, y funciona. Y de repente viene el profesor y les cambia ese menú y dice, no, quiero que ponga estas 3 líneas. Un insertar al primero, un insertar al primero y un insertar en la dirección última. ¿Sí? Más o menos así era, algo que me recuerdo. Pero además decía, defina la variable n, asígnele los 3 últimos dígitos de su registro y en la línea yo les mostraba que en uno insertaba n, en el otro n menos 1 y en el otro n más 1, algo así. En realidad yo ahí trato de medir un poquito, por lo menos si le entiende a la programación. ¿Qué es lo que he descubierto? Increíble. Tenían el código del menú completito y me lo han subido el menú. El menú enteringo funciona.
Yo no les pedí el menú, les dije, de ese proyectito, borren el menucito y coloquen estas 3 líneas. Porque básicamente era eso lo que tenían que hacer. Más fácil que el menú todavía. Pero en muchos de los casos, como ustedes no lo hicieron y se lo hicieron pasar, mandaré esto que está bien. No está bien, joven. Ya está corregido, por si acaso, lo pueden revisar. Tiene un lindo 0. Les dije, asigne a la variable n el valor tal. Nada, no la asignan, no la definen la variable n, se encaprichan y ponen el número directo. Bueno, mal. Y el peor de los casos, jóvenes. Un amigo agarra y le pasa el copy. Boningo le pasa el copy. Y le dice, poné las iniciales. Fíjense cómo le pasa el copy al amigo. Le dice L, el objeto se llama L, y habían los 3 signos de interrogación que eran las iniciales de su nombre, que los expliqué en la clase. Y el amigo que le pasa el copia le dice, ¿sabes qué? Te lo paso. Seguramente alguien más pasó. Y le puso L, iniciales de tu nombre. Poné las iniciales de tu nombre. Así le pasó el amigo. L, poné las iniciales de tu nombre. O sea, eso se llamaba si ustedes quieren verlo, el objeto. Y me lo presenta idéntico el compañero. Idéntico. A ver, si dice poné, para empezar, es obvio que estoy deduciendo que alguien se lo pasó, ¿no? No creo que ustedes como programadores pongan poné. Esa palabra me indica que alguien le pasó y usted tenía que haberle hecho caso al amigo, pero como no le entendió, el código lo corrió y se acabó. Entonces, jóvenes, tengan mucho más cuidado. Ya. Ya. Entonces, ya está revisada esa tarea, la del laboratorio sobre todo, para que tengan cuidado. Nos estamos viendo mañana, jóvenes. Si mañana ya es normal, nos vemos en clase. ¿Listo? Nos vemos hasta mañana, jóvenes. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.